Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las dimensiones del amor. Como siempre lo hacemos, le pedimos al Señor en primer lugar que Él pueda disponer nuestro corazón para que esta palabra que hoy vamos a compartir sea una palabra que nosotros podamos atesorar y que sea una palabra que pueda dar fruto abundante en nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte en primer lugar por tu palabra, porque tú siempre sales a nuestro encuentro, Señor, para conversar con cada uno de nosotros y lo haces de forma amorosa, Señor, a través de tu palabra. Permítenos, Señor, tener un oído atento, pero sobre todo tener un corazón, Señor, un corazón abierto para poder acoger tu palabra y un corazón donde tu palabra pueda germinar y pueda dar fruto abundante. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de las dimensiones del amor. Y vamos a hablar, cuando nos referimos a las dimensiones del amor, hablamos acerca de las diferentes facetas o las formas de expresión que debe de asumir el amor. En primer lugar, el amor debe de ser fuente que brota, debe de ser fuente que emana. Y quisiera compartir con ustedes un ejemplo, que no es un ejemplo, la realidad es una situación de la vida real. El río Jordán, en su cauce, forma dos mares. Uno de ellos es el mar de Galilea y el otro de ellos es el mar Muerto. Y resulta algo interesante, a pesar de que las aguas que reciben ambos mares son las mismas aguas, es decir, las aguas del río Jordán, ambos mares son completamente diferentes. El mar de Galilea es un mar que es rico en abundancia en sus frutos, en la vegetación que hay alrededor. De hecho, el mar de Galilea es uno de los mares que es más productivo en términos de pesca. El mar Muerto, por el contrario, es un mar que es completamente muerto, de ahí procede su palabra. Es un mar que no tiene nada de vegetación a su alrededor, es un mar que no produce nada en cuanto a asuntos de vida en el mismo mar. Y la explicación en alguna medida es esta. El mar de Galilea es un mar que recibe las aguas del río Jordán, pero que las reparte por todos los valles del lugar donde se ubica el mar de Galilea. Por el contrario, el mar Muerto es un mar que recibe las aguas, pero que no tiene desaguaderos, que las aguas se quedan estancadas literalmente dentro del mar Muerto. La vida cristiana, hermanos, es una vida cuyo fundamento es el amor. Nosotros creemos en un Dios que nos ama, en un Dios del cual nosotros recibimos plenamente el amor, y es un Dios que nos invita a encauzar hacia otros el amor. Y por eso hablamos de la primera dimensión como el amor como una fuente que emana. Es decir, nosotros recibimos el amor de parte de nuestro Señor, pero debemos de también transmitir a través de un gesto de ternura y a través de diferentes formas, expresar ese mismo amor que recibimos de nuestro Señor. La palabra de Dios nos habla del amor o de la vida cristiana como un yacimiento inagotable. Así lo dice el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 14. El agua que yo les dé se convertirá en fuente de agua que brota para la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, hermanos, hemos recibido la plenitud del amor. ¿Cómo la hemos recibido? La hemos recibido en la persona del Espíritu Santo. Así lo dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero ese mismo amor que nosotros hemos recibido debe de ser también expresado a los demás en un gesto de ternura, en
en un gesto de cariño. El amor que nosotros hemos recibido debe de ser extendido a los demás en una obra de caridad concreta. El amor que nosotros hemos recibido debemos expresarlo generosamente. Y ahí volvemos a este ejemplo o a esta imagen del mar de Galilea y del mar muerto, porque hay personas, hay cristianos que se quedan así como el mar muerto, es decir, que reciben el amor pleno de Dios, pero que son incapaces, que se quedan en el egoísmo, que se quedan en la indiferencia y que son seres muertos. Dios quiera que usted sea como el mar de Galilea, que reciba de Dios la plenitud de su amor, pero que también esté dispuesta a compartirlo, a compartir ese amor que usted ha recibido en un gesto de amor, en un gesto de cariño, en una obra concreta de caridad, para que su vida sea fructífera y sea, como nos ha dicho la palabra de Dios, sea como fuente de agua que brota. Nos detenemos un momento para seguir conversando acerca de estas dimensiones de amor. Ya hemos hablado de la primera de ellas, que el amor debe de ser una fuente inagotable. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de las dimensiones del amor o acerca de estas facetas que el amor debe de tener en nuestra vida cristiana. Hemos hablado en primer lugar del amor como una fuente que emana, es decir, el amor que nosotros recibimos de nuestro Señor no es un amor que debe de ser recibido y reservado egoístamente en nuestros corazones, sino es un amor que debe de ser recibido y debe de ser expresado, que debe de ser recibido y debe de ser otorgado, que debe de ser recibido y debe de ser compartido. Pero en segundo lugar, una segunda faceta del amor es que el amor debe de tener la misma estatura de Cristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 34, Jesús hablando con sus discípulos, en los últimos momentos o en las últimas conversaciones que Jesús va teniendo con sus discípulos, les entrega el mandamiento nuevo del amor. Dice la palabra de Dios, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entrega a sus discípulos el mandamiento nuevo del amor. Y decimos el mandamiento nuevo porque Jesús le da una dimensión nueva y una conceptualización nueva, una amplitud nueva al amor. Recordemos y vamos un poco al Antiguo Testamento. Este mandamiento del amor para el judío antiguo se encontraba en el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, cuando Dios le dice a su pueblo, no vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amar al prójimo como a uno mismo, el judío lo interpretaba, el mandamiento de amar, el judío lo reducía a las personas que eran de su propia tierra, a las personas que eran compatriotas, a las personas que eran de su propia raza. A eso lo limitaba el judío, y esa era la concepción, y ellos creían inclusive que ellos inclusive podían ser enemigos de otros. Y por eso cuando Jesús les habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, es porque Jesús está dirigiendo a unos judíos que comprendían que el prójimo era solamente aquella persona que era cercana. Cuando Jesús les habla acerca del mandamiento nuevo, les habla que la novedad es el objeto del amor, la novedad es el sujeto del amor y la novedad es el modelo del amor. Cuando hablamos acerca del objeto, el objeto del amor no solamente está limitado a aquella persona que es cercana, no solamente estamos obligados o mandados a amar a aquellas personas que son de nuestra misma raza, aquellas personas que tienen nuestro mismo pensamiento, aquellas personas con las cuales nosotros concordamos en nuestras ideas.
Inclusive hay que amar al enemigo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahí la novedad en cuanto al objeto, es decir, ¿a quién va dirigido el amor? La novedad también está en el sujeto del amor, es decir, ¿quién es nuestro prójimo? El prójimo, ya decíamos, y nosotros lo hemos entendido, o algunos cristianos así lo entienden, que el prójimo es únicamente aquel que se acerca, aquel que nosotros tenemos cercano. Jesús le da otra dimensión. Para Jesús, el prójimo es aquel a quien nosotros nos hacemos cercanos. Es decir, soy yo el prójimo cuando yo me acerco a aquel que está alejado. Imagínese aquella persona que de pronto ha tenido un altercado con usted y usted se ha separado y usted puede decir, no, pero esta persona me hizo un desplante y por eso que yo le voy a guardar silencio, yo le voy a guardar la ley del silencio y yo me voy a separar de él. Si es así, usted no ha encontrado ni ha entendido completamente lo que es ser prójimo, porque el ser prójimo es acortar la distancia con aquel que se ha separado, acortar la distancia con aquel que se ha enemistado, acortar la distancia con aquel que se ha alejado. Y en tercer lugar, el modelo del amor, porque ya no es amar como a mí mismo, como en el Antiguo Testamento, es amar a imagen de Jesús y con los mismos sentimientos, con la misma altura, con la misma dimensión, con la misma anchura, con la misma profundidad con las cuales Jesucristo nos ama. Por eso la novedad del amor está en eso. Y por eso Jesús habla acerca del mandamiento nuevo. Y por eso somos invitados a vivir esa dimensión o esa segunda dimensión del amor que tiene que ver con un amor que llegue a la estatura de Cristo. Hoy hemos hablado acerca de dos dimensiones. La primera de ellas es un amor que brota, que se vuelve fuente inagotable en nuestras vidas. Y en segundo lugar, un amor que debe de ser un amor a la estatura de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a profundizar y a vivir estas dimensiones del amor en nuestra vida. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra, porque tú nos hablas y tú nos invitas, Señor, a vivir más intensamente y más profundamente ese amor que tú nos mandas a vivir. En primer lugar, siendo, Señor, fuente de amor, que no se queda con ese amor egoístamente para nuestra vida, Señor, sino que se comparte con otro. Y en segundo lugar, un amor que sea a tu estatura. Danos la gracia, Señor, de poder vivir en nuestras vidas esas dimensiones de este amor que tú nos invitas a vivir. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.